no es una violación de la moral de Dios cuando Él castiga a un grupo o a una persona y provoca en ellos la muerte, porque esa es la consecuencia del pecado que ellos han cometido, de la falta que ellos han cometido. Si Dios existe y Él es el estándar de la moral, ¿por qué pareciera que en el Antiguo Testamento va en contra de su misma moral, pidiendo acabar con pueblos sin dejar a nadie vivo? Ok. Buena pregunta, Fabián. Me parece que excelente pregunta. Pensemos un poquito en la fraseología que se implementa en la pregunta. Si Dios es el estándar de la moralidad, okay, yo creo que ningún creyente dudaría o cuestionaría que Dios es el estándar de la moralidad que Él mismo establece en el mundo que Él ha creado y Él siendo el ser moral que Él es. La pregunta pasa a ser realmente cuál es ese estándar de moralidad que Dios establece. Y el estándar de moralidad que Dios establece es que eh, para agradar a Dios y vivir la vida moral que Dios demanda de nosotros, tenemos que vivir una vida sin pecado. Tenemos que vivir una vida sin pecado. La justicia perfecta de Dios no puede dejar pasar ni un pecado sin que tenga su justa retribución, castigo, penalidad, etcétera, porque sería una injusticia que alguien haga algo mal hecho y que no reciba consecuencias. Sería una injusticia de parte de Dios, y Dios es el ser más justo y perfecto del universo. Entonces el estándar de Dios está ahí, pero lo interesante de esto es que la justicia de Dios permite, el estándar de Dios es que el que no cumple con ese estándar, la paga, la consecuencia, la penalidad es muerte. Entonces, no es una violación de la moral de Dios cuando Él castiga a un grupo o a una persona y provoca en ellos la muerte, porque esa es la consecuencia del pecado que ellos han cometido, de la falta que ellos han cometido. Sin embargo, la moralidad de Dios va mucho más allá de juicio, condenación y muerte. La moralidad de Dios también va al paradigma del perdón, la misericordia y la reconciliación con Él. Dios, en su inmensa sabiduría, sabiendo que el hombre no puede cumplir con el estándar moral de Él, porque el hombre caído es incapaz de hacerlo, entonces Dios provee una solución. La solución es Cristo. La solución es Dios mismo tomando forma de hombre y como hombre cumpliendo la moralidad de Dios, el estándar de Dios, sin quebrantarlo ni una vez para cumplir con ese requisito. Y entonces muriendo en una cruz, siendo inocente, para que la muerte de él se pueda aplicar como pago a todos los que están endeudados por causa del pecado, que somos nosotros. Entonces ese es el plan perfecto de Dios de redimir al hombre, que es parte de su estándar moral. Pero en el Antiguo Testamento sí hay donde Dios destruye grupos enteros, donde Dios destruye pueblos. Y cada uno de esos casos hay que tomarlo uno por uno y desempacarlo, lo cual estaría hoy fuera de nuestro alcance. Pero lo que siempre vas a notar es que Dios es siempre justo. Y además de ser justo, es un Dios de amor. Y además de ser un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Dios a todos los pueblos que Él destruyó le dio múltiples oportunidades de arrepentimiento, múltiples oportunidades de buscar misericordia en vez de castigo. El ejemplo de Nínive, por ejemplo, Dios manda a Jonás. Jonás no quiere ir porque Jonás sabe que a pesar de que Dios es un Dios justo y castiga el pecado, también es un Dios de misericordia y cuando hay arrepentimiento perdona. Él va, predica, Nínive se arrepiente y allá está disgustado Jonás porque él sabía que Dios los iba a perdonar.
Dios teniendo misericordia de un pueblo que ni siquiera es el pueblo de él. Es un pueblo pagano extranjero, pero que se arrepienten de su maldad delante de Dios. Claro, luego, bajo Nahum, vemos que Nínive es destruida completamente. ¿Por qué? Porque volvieron a su misma manera de ser. Y así podemos ver caso tras caso donde Dios es un Dios que extiende oportunidades para escapar del juicio que corresponde a través de su inmensa misericordia. Entonces, cuando Dios castiga a alguien, no es una violación de su propio estándar moral. Me gustaría agregar también que cuando se habla en la pregunta de en contra de su misma moral, creo que, bueno, no tenemos el contexto, entonces me tengo que suponer, pero me parece que va por cuando muchas veces Dios nos dice en la Biblia que no asesinarás, ¿verdad? Y no matarás a otra persona. Pero primero hay que tomar en cuenta que esto es un mandamiento de Dios hacia nosotros, no hacia Él, porque para empezar, Dios no asesina a nadie. Lo más que hace es pasarlo a la siguiente etapa de la vida, que ya no es una vida física. Pero además, el punto que de verdad sí quería hacer es que, más bien, como tú dices, por causa del juicio de Dios, muchas veces su propio amor y su propia justicia y cumplir su moralidad es que Él hace estas cosas, como vemos eh, en muchos ejemplos del Antiguo Testamento, como vemos en ejemplos del diluvio, que se nos dice explícitamente que todo pensamiento tendía hacia el mal, ¿verdad? Tenemos una afirmación parecida en Sodoma y Gomorra, y este puede ser, quizás por ser una línea tan pequeña, la podemos pasar por alto, pero hay que pensar en eso, ¿cómo sería si todo el pensamiento de todos los seres humanos todos los días tendiera hacia el mal? Y este es un lugar efectivamente donde Dios, por su propia santidad, por su propio estándar moral, demanda un juicio